Para introducir a esta sesión, ministro Ontaneda, bienvenido y lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Agradecíamos la inauguración del presidente Lenín Moreno ante el evento. Asimismo, saludar a todas las personas que nos acompañan, a los colegas, ministros de todos los y autoridades que nos hemos convocado aquí para este foro tan importante. Nuestro mundo ha cambiado. Hemos vivido enormes humanas y económicas. Nos hemos visto a nuestros hábitos, nuestra forma de trabajar. Nuestras experiencias durante la pandemia, por más duras que hayan sido, nos han dejado aprendizajes significativos. Y como músculo, solo crece cuando se lo exige. Tenemos la oportunidad para mejorar y reforzar los pilares de nuestra productividad. El objetivo es claro, mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de quienes han sido más afectados en la pandemia. Como parte de la convocatoria, 15 solicitudes de delegaciones que se han preregistrado para intervenir en el segmento. El propósito es el de compartir soluciones y presentar propuestas para la República. Y lo más importante, la nueva agenda de competitividad de las Américas en los siguientes temas. Nuestra recuperación inicia en espacios como este. Frente a ustedes se encuentra un panel de lujo formado por ministros y altas autoridades de América. El propósito es compartir soluciones y presentar propuestas para ir recuperando la economía y la nueva agenda de competitividad, como lo mencioné. Los temas a tratar serán la transformación digital y competitividad de las pymes, el desarrollo empresarial con base en la innovación y empoderamiento de los emprendedores, la mejora del medio ambiente regulatorio, facilitación del comercio y cadenas regionales de valor, y la adaptación al cambio climático y recuperación post-COVID. Sin duda, son 4 temas fundamentales para llevar a nuestra región a la vanguardia competitiva. Ellos pavimentaremos nuestro camino hacia. Les recordamos por mantener sus participaciones muy concretas y a 3 minutos y sin pasar de 5 minutos. El siempre en estos eventos y en estos temas es vital y valioso. Agradezco a todos ustedes considerar esta sugerencia. Haremos los anuncios correspondientes para escasos y eficientes en las intervenciones. Con base en las prácticas reuniones de OEA, delegaciones que se han registrado para hablar, se seguirá el orden de los Estados miembros con base en orden alfabético español, con debida consideración de los ministros y viceministros. Las delegaciones, oportunidad de registrarse con anticipación, pueden pedir la palabra a través del chat, indicando el nombre de su país. Se seguirá igualmente el orden alfabético y priorización señalado anteriormente de ser posible. Por los tiempos, considerar participaciones adicionales en este segmento. El reto principal entonces será cumplir con los tiempos. Pedimos a las delegaciones su valiosa. Con base a la información recibida, tendremos las siguientes intervenciones en el orden indicado: Bahamas, Bolivia, Jamaica, Nicaragua, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Pedimos por favor a la maestra de ese equipo técnico que nos apoya su colaboración para facilitar las intervenciones de las. Entendemos los retos de agendas y disponibilidad de tiempos de las delegaciones. Les agradecemos nuevamente su apoyo para seguir este orden indicado y atendiendo a estos temas. Haremos consideraciones necesarias desde la Presidencia de la República. Gracias. Muchas gracias, ministro Ontaneda, por dar inaugurada esta reunión plenaria de la RIAC. Conforme a lo indicado por el ministro, se dará la palabra a las delegaciones conforme al orden de participación que nos ha señalado. Les agradecemos una vez más observar los tiempos señalados por el ministro para dar espacio a todas las delegaciones que han expresado su interés en intervenir en esta sesión. Solicitamos entonces a la delegación de Bahamas abrir su micrófono para comenzar. Bienvenida a la delegación de Bahamas, los escuchamos.
Abra su micrófono, por favor, que aquí en el estudio no lo podemos escuchar. Business development and empowering entrepreneurs through the lens of a small island development state. It is difficult to address this topic and the impact of COVID-19 pandemic without putting into context the situation that existed prior to the pandemic. The Bahamas is a service-based economy with tourism and financial services being the main sources of economic growth. Economic growth was less than 1%, but grew slightly to 1.8% in 2018. In 2019, 2 islands in the north of the archipelago were impacted by Hurricane Dorian, a Category 5 hurricane. And overnight, there was $3.4 billion in damage, equivalent to 1/4 of the gross domestic product of the Bahamas. I will share 2 initiatives, one related to financial services and the other related to micro, small, and medium businesses that seek to improve competitive and innovation. These examples involve stakeholders with different degrees of organization and illustrates different models of public-private partnership. Financial services. The Bahamas is a global international financial services center. The Bahamas Financial Services Board was established in 1988, comprised of service providers and government regulators that develop strategies and promotes the sector. This intra-industry collaboration is supported by a dynamic and transparent governance structure that appoints members for 2-year terms. The administrative costs of the board are shared by the public and private sectors. These partnerships provide the environment for consensus building on strategies to improve competitiveness and a clear pathway for implementation. As an international financial services center, the Bahamas strives to maintain its competitive edge via the highest standards of transparency, regulations, legislation, and best practices in the financial services sector. As such, we are leading the industry in financial services technology with the adoption of the Digital Assets and Registered Exchange Bill 2020, which facilitates the registration of digital tokens exchange and provision of service related to digital token exchange. It also provides for the regulation of digital assets-based payment services and for the registration of financial services related to the creation, issuance, or sale of digital tokens and other digital assets. Recent data on institutional investors in the US and Europe had indicated that 36% of the respondents are invested in digital assets, and 6 out of 10 believes that digital assets have a place in their investment portfolio. The pragmatism of the sector to work together on strategy and the need to evolve with the latest technology has only become more urgent in the light of the pandemic. The sector is in a position to lead growth in this area. A key ingredient in competitiveness is finding a model of engagement between the public and private sector that is inclusive of all stakeholders and provides an environment for consensus building, small and medium-sized business development, and entrepreneurial support. I also wish to briefly share the experience with entrepreneurship that focuses on startups, micro and small businesses. The impact of the COVID-19 pandemic has been devastating, has had devastating impacts on tourism-related economy and unemployment levels of over 30%. The government of the Bahamas has undertaken a specific focus on the development and aid of micro, small, and medium-sized businesses to help bolster the sustainability of the post-COVID-19 economy. This entrepreneurial support is delivered through a highly functioning Access Accelerated Small Business Development Center. This agency has been tasked with supporting entrepreneurs through strategic partnerships,
consultation or advisory services, access to capital through grants and loans and skills training. The SBDC has provided over $10 million given in grants and loans. The accelerator has also developed specific programs that target technology-driven development, youth, and women in order to build back better with a more resilient and sustainable economy with less reliance on foreign imports. There has been a renewed focus on fishing and agriculture and the development and developing projects in the blue and green economy for the domestic and export markets. There are representatives on the board from the public sector and the business community. However, the real gain in public-private partnerships are those that are realized through the mentorship opportunities. Without a doubt, the pandemic has been a huge health and economic challenge. The COVID-19 pandemic has provided opportunities for innovation and creativity in the development and execution of public policy and engagement of the private sector and indeed the society. I thank you for this opportunity. Muchas gracias a la delegación de Bahamas. Y ahora le pedimos, por favor, a Brasil que abra su micrófono. Los escuchamos. Buenos días a todos. Es un placer estar junto con representantes de toda nuestra región. Me gustaría empezar saludando al señor ministro Iván Ontaneda, cuyas palabras nos llenaron de ánimo y de relevancia para esta reunión, en nombre del cual yo saludo a todos los ministros, viceministros y secretarios de otros países de la región. Me gustaría saludar también al señor Luis Almagro, que tiene hecho un trabajo fantástico como secretario general de la OEA. A nuestro embajador, Fernando Simas Magalhães, nuestro representante permanente de Brasil en la OEA, en nombre de quien también saludo a todos los otros representantes de países hermanos de nuestra región y a todos los otros que trabajaron para que este foro tenga un gran éxito. Es un momento muy difícil que afecta a todo el mundo y creo que nuestra región ha dado un ejemplo de trabajo, de sudor, en frente a tanto sufrimiento. Tenemos avanzado con relativo éxito en muchas políticas de apoyo al sector privado. Algunos de nuestros países han sido ejemplos también de recuperación de la actividad económica. Me gustaría enfatizar algunos puntos relacionados a los principales temas del encuentro y también perdonar por el portuñol. Como no hay traducción de portugués, estoy tratando de hacerlo mejor para ser comprendido por todos nuestros compañeros de la región. En primer lugar, toda nuestra región precisa continuar avanzando en las reformas que transforman nuestros países en excelentes ambientes para inversión. Nuestro gobierno acredita que el crecimiento, el empleo y la prosperidad viene de inversiones privadas, viene de empresas que creen la región, que innovan, empresas que contratan a trabajadores, empresas que se digitalizan, y todo eso requiere un excelente ambiente para que se hagan negocios. Y este tiene sido una de nuestras prioridades en Brasil, hacer con que todos los problemas que han afligido nuestro país en los últimos años, que llevaron a nuestro país a la posición triste de número 124 en el ranking de Doing Business, quede para el pasado, y que nosotros y todos los otros países de las Américas seamos ejemplos
de países prósperos y que creen en las empresas como grandes vectores de creación de empleo. Y principalmente, uno de los puntos más importantes de ese gran encuentro, las pymes. Nosotros tenemos un gran plan acá en Brasil que me gustaría compartir, y estoy abierto después que nuestros equipos trabajen junto con otros países, que está basado en 4 puntos. Primero, garantizar la formalización a todas nuestras 9 millones de pymes en Brasil. No solamente tener un registro formal, pero poder actuar de manera formal, reduciendo de manera drástica a todo aquello de burocracia y de regulamentaciones excesivas que perjudican la actuación de estas empresas. Y para eso estamos regulamentando la ley que garantiza que todas las normas, legales o infralegales, tengan un camino facilitado para micro y pequeñas empresas. Y aquellas que no lo tengan, no sean, que las empresas no sean penalizadas por no cumplirlas. En segundo lugar, crédito. Nosotros durante la pandemia creamos un nuevo programa que ahora está pasando a ser permanente, de crédito, de garantías de crédito que apalanquen recursos privados para micro y pequeñas empresas. Conseguimos conceder 20 mil millones de dólares para micro y pequeñas empresas durante un año. Y ahora estamos garantizando que ese programa continúe. Y no solamente por medio de garantías, pero también por la formalización de los datos de nuestro servicio de impuestos, que si la empresa quiere, concede a la empresa una prueba de facturación y resultados, que era un problema que nuestras empresas tenían para llevar la información a los bancos. Y estamos creando un sistema nacional de garantías de primer, segundo y tercer piso, en el cual el gobierno da garantía de tercer piso. Tercer vector importante para pymes, las capacidades gerenciales. Entonces estamos haciendo un trabajo que va a llegar a 1.2 millones de empresarios en Brasil para mejorar sus capacidades empresariales, basadas en un modelo que es ya un modelo probado de 2 investigadores que ya está siendo implementado en otros países, Bloom y Van Reenen, y con eso mejorar las capacidades empresariales y por lo tanto la productividad de nuestras pequeñas empresas. Y por último, digitalización, con todo el apoyo del gobierno, con herramientas técnicas y regulamentaciones para que nuestras pequeñas empresas consigan digitalizarse. Eso, en nuestra opinión, tiene un potencial de aumentar en 30% la productividad de nuestras micro y pequeñas empresas. Y eso, dado que son 99% de las empresas en Brasil y seguramente muy representativas en todos los países de la región, tiene un efecto de aumento de ingreso y de redistribución de ingreso extremadamente alto. Me gustaría también enfatizar los avances que nosotros estamos haciendo en bajar el peso regulatorio sobre las empresas. Nosotros ya conseguimos mapear todas las regulamentaciones, algo que no había sido hecho, y tenemos que bajarla a menos de la mitad durante nuestro gobierno. Y eso baja lo que nosotros llamamos el costo Brasil. Tuvimos una reunión con el embajador de la Argentina ayer y vamos a empezar a trabajar para bajar el costo Mercosur, el costo de hacer negocios en la región. Desarrollamos una metodología con una gran consultoría internacional que calculó en 22% del PBI el costo adicional de hacer negocios en Brasil cuando comparamos con el promedio de la OCDE. Eso es inadmisible. Y vamos a trabajar para bajar el costo Mercosur. Y estoy acá también haciendo una gran invitación a todos en la región que calculemos y trabajemos para bajar el costo Latinoamérica. Nuestra región todavía sufre por baja competitividad y el costo de todas las reglas excesivas, de la burocracia, de la falta también de regulamentaciones para inversión en infraestructura de largo plazo, todavía es algo que
obstaculiza el crecimiento y la generación de empleo en la región. Me gustaría entonces desear que tengamos un excelente trabajo en este foro, pero invitar a toda la región para un trabajo unido y fuerte para que tengamos más inversiones y la reducción del costo de hacer negocios en Latinoamérica. Y con eso tener mucho más prosperidad, libertad e igualdad entre nuestras poblaciones. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de Brasil. Invitamos ahora al representante de la delegación de Canadá a que abra su micrófono, por favor, y su cámara para poder hacer la intervención desde allí. Los escuchamos. Si el representante de Canadá está listo, puede prender la cámara y el micrófono. Y si no, continuamos hacia la delegación. ¿Sí? ¿Está desde Canadá? Muy bien. Lo escuchamos. Bienvenido. Bonjour, good morning, buenos dias. Thank you so much for having me. It's a pleasure to be here. To His Excellency President Moreno, thank you for your welcoming words. To Minister Ontaneda, and to all ministers and participants in this morning's discussion, thank you very much. It's really a pleasure, distinguished colleagues, to be here. Let me briefly touch on the 4 areas outlined for today's discussion. And I'll start with a brief introduction, referring essentially to Canada's real GDP. It has suffered its largest and sharpest contraction since data were first compiled, with a decline of 18%. And so from the outset, Canada's government has supported Canadians and Canadian businesses, notably through its COVID-19 Economic Response Plan, the largest economic assistance program in Canadian history. Measures under the plan include the Canada Emergency Wage Subsidy, the Canada Emergency Rent Subsidy, and the Large Employer Emergency Financing Facility, among many others. I won't go into detail about each of those, but suffice it to say that our approach is evolving on a fairly regular basis, and the government has been committed to taking further steps, especially to help the most vulnerable and ensure support to small and medium-sized businesses. And that's where I'll begin this morning on SMEs, digital transformation, and trade. On the theme of SMEs in particular, like yours, face growing challenges as a result of lockdowns and other restrictions. Many are responding by bringing their goods and services online. Canada's government is supporting SMEs in this digital journey as best we can. For example, in partnership with provinces and territories and the private sector, Canada has launched measures like Digital Main Street to help implement digital tools and services. The Canada United Small Business Relief Fund, managed by the Ontario Chamber of Commerce, provides small grants to help cover the costs of meeting health requirements and enhancing e-commerce capabilities. There's another program called CanExport, which provides Canadian SMEs and innovators with assistance to diversify exports and expand their international footprint. Given international travel restrictions, the government announced in November that this program would pivot and help small businesses to expand their e-commerce presence, attend virtual trade shows, and navigate new COVID-19 related trade barriers by helping pay for new international market certifications and requirements. With respect to innovation-driven business development and empowering entrepreneurs, Canada is building a more inclusive economy and working with partners to address the barriers that discriminate against too many. We also worked to establish a Women Entrepreneurship Strategy Ecosystem Fund, which enables organizations to provide thousands of women entrepreneurs with access to urgent business support in the context of the pandemic. Our Prime Minister Trudeau, announced a Black entrepreneurship program designed to break down systemic barriers to start, maintain, and grow a business among Black entrepreneurs.
And with respect to Indigenous businesses, the government's providing funding of over $300 million to support Aboriginal financial institutions. And this measure is estimated to help 6,000 Indigenous-owned businesses. Earlier this week, President Biden and Prime Minister Trudeau committed to bilateral initiatives to accelerate economic recovery, in particular of SMEs, with a focus on those which are women, minority, or Indigenous owned. And very briefly, I'd like to touch on clean growth before concluding. We know that our recovery efforts must set the foundation for longer-term economic and environmental sustainability. A healthy environment and a healthy economy is Canada's federal $15 billion climate plan to build a stronger, cleaner, more resilient, and inclusive economy. Announced last December, it seeks to make Canada's economy stronger and more competitive in the emerging clean global marketplace. Once implemented, it will enable Canada to exceed its current 2030 greenhouse gas reduction target. This plan is not an endpoint, though. The transition to a cleaner, prosperous economy needs to be both an immediate priority and a sustained effort over the years and decades ahead. So to conclude, Canada's government is seeking to preserve hundreds of thousands of jobs by stabilizing the hardest hit, particularly tourism, hospitality, airlines, retail, aerospace, and support mainstream businesses as well as women and minority-owned businesses. All the government's work reflect that the strength of the middle class and the well-being of all Canadians remain Canada's key measure of success. And I thank you for the opportunity to share some of these experiences and look forward to hearing many more of yours. Merci beaucoup. Gracias. Muchas gracias al representante de Canadá. Seguimos con la reunión plenaria de la RIAC y ahora es el turno de Jamaica. Por favor, el representante, prenda el micrófono, lo escuchamos. Good morning, everyone. It is my pleasure to join the 11th America's Competitiveness Forum as Jamaica's Minister of Industry, Investment and Commerce. My task is to see to the creation of an enabling business environment, one which grows and sustains industries and promotes investment and trade. This role has now been intensified given the realities of the global COVID-19 pandemic. As a small island developing state, which depends heavily on tourism, Jamaica has been particularly hard hit. Notwithstanding, the government has redoubled its efforts to recover even stronger from the socioeconomic impacts of the pandemic. I will highlight briefly some of the initiatives related to digital transformation, SME and citizen readiness, innovation-driven business development, and empowering entrepreneurs and improving the regulatory environment through trade facilitation and regional value chains. My ministry has developed a digital transformation initiative which will assist MSMEs to internationalize their operations through electronic commerce. We have forged alliances with 2 major technology providers to facilitate the establishment of e-commerce platforms that can increase access to overseas markets. In August of 2019, we signed a memorandum of understanding with Colo, a small business marketing solution company, to provide MSMEs with cost-free intelligent websites. The plan is to facilitate the digitization of 25,000 MSMEs by the end of 2022. The collaboration with Colo, a premier Google partner, allows the creation of dynamic and intelligent web pages, top placement on Google search results in the Google map, integration of e-commerce via PayPal
which directly connects to each product listed in the web page. We have also collaborated with Figaro in an e-commerce generator whose turnkey solution is connected with regional partners in the financial services sector and courier service providers to provide a simple and robust platform for the creation of online shops, invoicing and inventory management, continuous support through emails and online events, easy payment buttons with social media integration such as WhatsApp, logistics functions for worldwide shipping through DHL. Currently, over 2,000 MSMEs in all industrial sectors in Jamaica have online access to sell their goods and services globally, thereby improving their ability to increase revenue, create employment, generate foreign exchange, and scale up their operations. One of the ministry's key agencies, the Jamaica Business Development Corporation, is the premier business development support institution. And they now have a new project from concept to market, the implementation of small business development centers across the island. Some 13 of them have been set up by the JBDC to start, develop, and grow small businesses. And that is well on its way. Given the strategic membership within the SBDC network that spans academia, industry, government, and private sector, there is tremendous potential to identify and maximize opportunities and create sustainable business impacts. And improving the regulatory environment through trade facilitation and regional value chains. The ministry is the lead coordinator of Jamaica's trade facilitation reform. The main aim of this is to improve the business environment and make it easier for traders to do business in Jamaica. On that basis, we have launched the Jamaica Electronic Single Window for Trade, J-SWIFT. This is a one-stop shop facility designed to provide fully automated services to enable traders and their representatives to transact all business engagements online through a single portal for access to the services of all cross-border regulatory agencies, thereby enhancing service delivery to traders by reducing the time and ultimately the cost of doing business. And we established also the National Business Portal, NBP. This portal facilitates multiple business to government transactions in one online location and aims to strengthen the investment environment in Jamaica by delivering comprehensive information and guidance to facilitate private investment flows. We have also redoubled efforts to develop and implemented targeted activities geared towards increasing exports through our manufacturing and export growth team, aimed at driving the implementation of strategies geared at increasing and diversifying export products and markets. It is said, ladies and gentlemen, in every crisis, there is an opportunity. In every crisis, there's a seed of greater benefit. We have to find it, sow the seed, nurture it, and watch it grow. Ladies and gentlemen, these are but a few of the initiatives that I can share within my stipulated time to speak. I thank you very much. God bless you all. Muchas gracias al representante de Jamaica. Les recordamos que pueden escuchar con traducción simultánea en inglés y en español todas las ponencias. Le damos ahora la bienvenida a la delegación y al representante de Chile. Los escuchamos.
Muchas gracias. Antes de iniciar, aprovecho de saludar la excelente organización del gobierno ecuatoriano de este 11º Foro de Competitividad de las Américas. Como Chile, nosotros reconocemos que los 2 últimos años no han sido fáciles en particular por situaciones de un estallido social, de violencia, a partir de fines del año 2018, y después nos enfrentamos a una pandemia. Ahora, la ventaja histórica que nosotros hemos tenido país es que aún en nuestros momentos más difíciles hemos optado por la vía institucional para poder resolver nuestros problemas. Y es así, esa vía institucional y esa solidez lo que nos ha permitido en estos momentos poder, a medida que partió la pandemia, poder entregar paquetes de ayuda importantes tanto a las familias como a las empresas. En particular, el paquete de ayuda que el gobierno chileno ha destinado es de aproximadamente un 8.4% de nuestro Producto Interno Bruto en ayudas que van directamente a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente, parte de la estrategia de recuperación consistió en asegurar tempranamente el acceso a distintas vacunas, y en eso nos ayudó bastante el hecho de ser una de las economías más abiertas del mundo, con tratados de libre comercio con una cantidad importante de los países. Y eso significa que actualmente nosotros esperamos poder terminar nuestra campaña de vacunación en lo que es más o menos a mediados de año. En los últimos 21 días nosotros hemos vacunado aproximadamente a 3 millones de personas, aproximadamente a un 16% de nuestra población, y nosotros, independiente de las ayudas que nosotros podamos entregarle a la familia o a la economía, lo principal que nos piden las personas es poder trabajar y poder operar con normalidad, y esa normalidad va a llegar a medida que toda la población de riesgo, toda aquella población que en caso de enfermarse del coronavirus pueda desarrollar algún tipo de enfermedad, Dios no quiera que caigan en hospitalización o incluso la muerte, pueda estar vacunada. Nosotros esperamos cumplir esa meta a fines de enero, y en consecuencia esperamos empezar a volver a crecer, probablemente a una tasa de 2 dígitos a partir del segundo trimestre de este año. Las proyecciones, y aquí es algo que nos está ayudando bastante a toda Latinoamérica, hay un boom, hay una presión sobre los commodities. Nosotros creemos que ojalá nosotros podamos crecer en torno al 6%, esas son las proyecciones que ha entregado el Banco Central de Chile. Ahora, al margen de todo eso, si yo tuviese que rescatar una sola cosa de lo que ha sido la pandemia, es que esta ha sido un catalizador para todos los esfuerzos de transformación digital de nuestra economía. Para hacer trámites tan mundanos como, por ejemplo, ir al supermercado durante cuarentenas, toda la población empezó a hacer uso de permisos que tenían que solicitar a través de Internet en comisaría virtual de Carabineros, y es así como la adopción de tecnologías digitales dentro de nuestra población creemos que nos va a permitir empezar a transformar nuestra matriz productiva incorporando nuevas tecnologías. Se crearon durante el año 2020 más de 130.000 nuevas empresas, la mayoría de ellas fueron creadas 100% online a través de la página web Tu Empresa en un Día. Se han entregado más de 240.000 beneficios de digitalización para las pymes. Entre el 2018 y el año 2021 hemos empezado también a traer inversión tecnológica a nivel de cables, conectividad, data center, por aproximadamente $1.000 millones de distintas empresas del mundo. Esperamos que esta infraestructura tecnológica permita generar los cimientos sobre los cuales empieza a crecer la economía digital. Y aquí solamente quiero hacer un punto, porque todos nosotros hablamos de lo que están haciendo los distintos países, pero cuando empezamos a hablar de tecnologías digitales, las tecnologías digitales no conocen fronteras. Y en ese sentido creo que existe una gran oportunidad para América Latina y para las Américas en general, si nosotros empezamos a poder colaborar multilateralmente en temas de comercio electrónico, tránsito de datos, con protección, por supuesto, a la privacidad de las personas, pero a diferencia de lo que se dice que los datos son el nuevo petróleo, la verdad es que nosotros no creemos que sea el nuevo petróleo, porque si yo consumo petróleo, privo a alguien también de poder consumirlo. Al revés, los datos tienen esta propiedad de que si nosotros los compartimos,
Todo el mundo se puede beneficiar de ello y existen beneficios crecientes a escala en cuanto a la utilización de datos, el entrenamiento de algoritmos y la generación de estrategias de inteligencia artificial. Nosotros hemos estado trabajando en una estrategia de inteligencia artificial como gobierno y esperamos que, de cara a la reactivación que puede partir con fuerza este año, creemos que la economía digital va a ser el gran legado post-COVID, lo que nos va a permitir unos cimientos económicos que permitan mejorar la calidad de vida de toda nuestra población y también de toda nuestra economía. Muchísimas gracias. Muchas gracias al representante de Chile. Seguimos con la reunión plenaria de la RIAC y es el turno de Nicaragua. Por favor, abran sus micrófonos, le escuchamos. Muchas gracias, muy amable. Es destacable que frente a este nuevo fenómeno de la pandemia de COVID-19, Nicaragua no cerró su economía o sus escuelas públicas, ni encerró su población. Gran lección de todo este proceso es que la producción, las exportaciones y la competitividad dependen de la salud pública. Sin salud pública se afecta a todos ellos. Nicaragua no cerró porque 40% de la población está en el campo. La mayor parte campesinos de subsistencia que tienen que hacer tareas fuera de la casa todos los días. Peor en abril, mayo y junio, que es la preparación y realización de la siembra de la cosecha de primera en Centroamérica. También 80% de los trabajadores urbanos son del sector informal y ganan el pan nuestro de cada día. Entonces, para defender sus intereses, no se cerró. No se cerraron las escuelas públicas tampoco. Los privados tomaban sus propias decisiones, pero las escuelas públicas se mantuvieron abiertas, porque los estudiantes pobres no tienen ni los medios informáticos, ni las condiciones habitacionales para realizar la educación virtual. Entonces, para defender los intereses, los derechos y el futuro de los jóvenes pobres, no se cerró en ningún momento las escuelas y se realizó la educación así presencial. ¿Cuáles eran los resultados de este proceso? Bueno, la tasa de muertes para cada 100,000 habitantes en Nicaragua es 2,6 para cada 100,000 habitantes. En la región centroamericana, los guarismos varían entre 27.8 para cada 100,000 hasta 133.1. En comparación, Estados Unidos presenta 149 y Reino Unido 177. En cuanto a la economía, Nicaragua era el primer país en cuanto a aumento de exportaciones en 2020, con más 8%, cuando la región en conjunto decreció en menos 13%. Claro que ayudó mucho en eso el aumento del precio del oro en 33%, pero la base fundamental era la agricultura. La producción de los frijoles alcanzó 115.6 millones, un aumento de 50%. Y eso es un producto por excelencia del campesinado en la economía de subsistencia. También se aumentó la exportación del queso Morolique en 28.8% en 65 millones. Como la economía nicaragüense estaba funcionando, no solo produjo los comestibles para Nicaragua, sino también para los países vecinos. ¿Cómo se logró ese resultado en cuanto al COVID? Hay 3 factores que quiero resumir muy rápidamente. Primero, en 2007, el presidente Ortega había declarado la salud universal y gratuita y se dio una alta prioridad a salud pública. Así se construyeron
18 hospitales después de 2007, llevando el número de hospitales públicos a 77. El siguiente país en Centroamérica tiene 44 y va hasta 18 hospitales. En los planes de 2021 y hasta 2026 llegaremos a 104 hospitales públicos con la salud universal y gratuita. Y también se pasó el número de trabajadores de salud de 22,000 a 36,000, los médicos de 2,000 a 6,000 y se sextuplicó el gasto en salud pública. La salud pública es la base de la producción, de las exportaciones y también la competitividad. Y si no damos primera prioridad a salud, va a haber más afectaciones de esta pandemia y las pandemias por venir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al representante. Y ahora le ofrecemos la palabra al representante de Estados Unidos. Le escuchamos. Good morning. Buenos días a todos. I'm honored to be part of this distinguished group this morning and to participate in such a timely and important discussion of our economic priorities in the region. Before I begin, I would like to acknowledge President Moreno and Minister Ontaneda for their opening remarks, which I think set the tone very well for the day. And I would also like to acknowledge the Organization of American States, including Kim Osborne and her team, for the support that they give us in the REAC. Finally, I'd like to offer my acknowledgement to the U.S. permanent representation to the OAS for its support. The Western Hemisphere's geographic, economic, and cultural ties are significant for the United States, and we look forward to working with regional partners on shared objectives, including fostering economic growth and promoting inclusive and sustainable development. Both public statements and actions taken over the first 30 days of our current political administration signal that the topics within the domain of the REAC are critical to job growth and prosperity. When we last met in our plenary in November, we discussed actions needed to improve the regulatory environment and improve trade facilitation, and how we can re-engage on trade in a post-pandemic world. Recognizing the importance of transparency for companies to effectively conduct business and to promote competitiveness, the United States, through our bilateral and regional relationships, is focusing on a number of areas, including good regulatory practices, trade facilitation, business ethics, and digital trade. You will likely hear several themes in my presentation: the validation of existing undertakings, suggestions on how we might leverage the upcoming Summit of the Americas, as well as the identification of issues that we as the United States are focusing on as relevant to the question of competitiveness. Included in what I will share this morning is an invitation and a request for fellow REAC member governments to join us in these efforts so that we together can position the region's leaders to support such work in the context of the summit. First, good regulatory practices, or GRPs. These refer to an internationally recognized set of practices that work to ensure that regulations are developed in an open, transparent, and participatory manner. The decisions are based on evidence, consider the best available data, undergo risk analysis, and draw on existing international standards and practices. Also, that there's provision for internal coordination and review. The importance of good regulatory practices was acknowledged by regional leaders at the 2018 summit in the Lima Commitment, which referenced implementing measures to reduce bureaucracy and simplify administrative processes at all levels of government in order to prevent corruption. The 2018 America's Business Dialogue presented several recommendations for strengthening transparency and integrity, including a recommendation that the governments attending the 8th Summit develop a mechanism for private sector and intergovernmental coordination on regulatory cooperation projects to help economies implement a shared set of good regulatory practices in support of competitive, participatory, and transparent democracies. The approval to proceed has been granted, and the upcoming summit presents an opportunity to elevate and consolidate GRP efforts for the benefit of the hemisphere.
The U.S. would support working with organizations such as the Americas Business Dialogue, the Inter-American Development Bank, the Latin American and Caribbean Network on Regulatory Improvement, APEC, and others to develop such a mechanism. And we encourage summit participants to recognize the importance of good regulatory practices and make commitments to increase regulatory transparency and accountability. Trade facilitation is another important line of effort. Transparent trade facilitation measures in the Americas that stem from the commitments of the World Trade Organization Trade Facilitation Agreement have the potential to simplify trade, increase flows of goods, and cut trade transaction time and costs that are vital for small and medium-sized businesses. The Trade Facilitation Agreement goes to the practicalities of competitiveness, the elimination of unpredictability and unexpected costs in the context of cross-border transactions. Many are working to implement the WTO Trade Facilitation Agreement. Still more remains to be done. At the 2018 summit, the Americas Business Dialogue presented several recommendations for strengthening trade facilitation and underscored the importance of implementing the Trade Facilitation Agreement. With this endorsement in mind, I think it worthwhile for us to consider how we carry this concept forward. We might encourage the Americas Business Dialogue to develop a government and private sector mechanism for sharing best practices and transparency and trade facilitation, focusing on TFA commitments. I anticipate others have ideas about additional steps that can be taken, and we encourage expressions of interest in this regard. Business ethics is the third line of effort. The collaborative work related to business ethics addresses the challenge of corruption, which we understand has risen dramatically during the pandemic. There are many actions that governments and the private sector can take together to reduce the cost and social impact of corruption. As we look toward the summit, we have clear opportunities for government and the private sector to raise the bar on ethics and compliance. Through private sector partnerships, we are working regionally to develop codes of ethics in key sectors where small and medium-sized enterprises play a critical role as innovators or suppliers of essential services. These sectors are medical devices, pharmaceutical, engineering and construction, and aerospace defense. Our model in this area is well tested, sector-specific, consensus-based, and all stakeholders have a voice in the process. It was featured at the summit in Lima as a highly successful global model. We welcome and encourage all countries in the hemisphere to join us in the Business Ethics Initiative, and we will circulate background and contact information through our colleagues at the Organization of American States. Digital trade, something mentioned often already in the interventions this morning. Investing in digital infrastructure and resources can help our economies weather the current economic storm and provide a foundation that will increase productivity and drive inclusive long-term growth. Access to the internet and digital technologies continues to expand in the Americas, and this brings countless possibilities, from expanding the reach of the region's micro, small, and medium enterprises to facilitating first-time access to the formal economy for those millions who are operating in the informal sector. The 2018 Americas Business Dialogue developed a set of recommendations and devoted an entire section of its session to the digital sector. The dialogue sees digital adoption for the micro, small, and medium-sized enterprise community as a critical component of growth. Other critical issues include countering restrictions on cross-border data flows and data localization requirements, which create inefficiency and significant costs for small firms. We encourage the region's governments to enact forward-leaning policies to incentivize the adoption of digital tools, and we welcome others to join us in shaping efficient digital trade policy that benefits the largest to the smallest companies in the hemisphere. In closing, let me underscore the United States support for the work of the REAC and the Americas Competitiveness Forum. I look forward to fruitful discussions today and to working together to advance work in the areas that I've mentioned. As I noted earlier, we will prepare fact sheets on the initiatives with background information and points of contact for those who are interested. We welcome all countries in each initiative, and my team is happy to answer any questions that you might have.
We believe these bodies of collective work can greatly improve the region's competitiveness, increase job growth and social cohesion, and set a path for long-term sustainable growth in the hemisphere. I thank you for your time and consideration. It's a pleasure to be with such a distinguished group of colleagues. Thank you. Muchas gracias por la palabra a la delegación de Estados Unidos. Ahora ofrecemos la palabra a la delegación de Colombia. Hola, muy buenos días para todos. Un saludo al doctor Luis Almagro, al presidente Moreno y a todas las autoridades del gobierno ecuatoriano, así como un saludo muy especial a los delegados de cada uno de los países que hoy convergemos alrededor de este foro de competitividad de las Américas. Desde la llegada del presidente Iván Duque en el 2018, desde el gobierno de Colombia hemos venido trabajando a través de una estrategia decidida para el desarrollo empresarial. Y todos esos esfuerzos los hemos venido articulando alrededor de un sistema nacional de competitividad e innovación en el que convergemos las autoridades del orden público, pero también los empresarios alrededor del diálogo para hacer más pertinente ese trabajo articulado en pro de la competitividad y del desarrollo empresarial. Ese sistema promueve la articulación y la coordinación de acciones, de tal forma que cada uno de los programas, proyectos e iniciativas que se implementen, pues tengan la mejor fórmula en la articulación y la coordinación para ser más efectivos y eficaces al momento de la ejecución. Esto también sobre la base de un diálogo permanente con las regiones, porque son ellas en sus departamentos quienes también de la mano del gobierno nacional nos acompañan en ese proceso de implementación de la política pública. Dicho esto, desde el Ministerio de Colombia, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual represento, trabajamos en pro de unos objetivos y metas muy concretas alrededor de esa Agenda Nacional de Competitividad e Innovación. En tal sentido, quisiera referirme a 5 elementos de esa estrategia que hemos denominado Política Industrial en Marcha y que se ha actualizado en el marco de la emergencia que nos ha traído el COVID a través de un compromiso por nuestro país que hemos denominado Compromiso por Colombia. Y esos 5 elementos alrededor del desarrollo empresarial, insisto, con base en la innovación y el emprendimiento, que son los 2 ejes fundamentales de este panel del Foro de las Américas, inician con un eje denominado revolución del financiamiento. Nosotros hemos querido impactar de manera contracíclica el impacto que ha generado el COVID en nuestra actividad empresarial. Y en tal sentido, hemos fortalecido las instancias de orden nacional como Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, que son las agencias encargadas de acompañar el proceso de colocación de recursos para nuestra base empresarial. Y allí hemos fortalecido con recursos esas entidades para que a través de un rediseño de nuestras líneas de crédito para los empresarios podamos acompañar con más periodo de gracia y unas mejores condiciones de tasa de interés la colocación de recursos para que nuestros empresarios puedan afrontar los retos de la pandemia. Pero también esto nos ha permitido además hacer alianzas con los gobiernos locales para que ellos también, a través de aportes en recursos monetarios, puedan apalancar la reactivación económica de nuestros empresarios. Y es así como hemos logrado avanzar en cerca de la colocación del 80% de un total de 23.160 millones de dólares destinados a los empresarios. Durante estos 4 años esperamos llegar y cumplir esa meta para que de esta forma logremos reactivar más empresas. El segundo de los ejes es el emprendimiento, pilar tal vez estratégico de este panel, en el que desde el gobierno nacional, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, definimos por primera vez en la historia que el emprendimiento era uno de los ejes de actuación. Para tal fin expedimos el año pasado, en el marco del proceso de reactivación con nuestros empresarios, una ley de emprendimiento. Esa ley está enfocada a reducir las cargas para los emprendedores, diversificar los esquemas de financiamiento que hoy tienen disponibles y en todo caso fortalecer sus capacidades para que sobre la base de la formalidad, la innovación
y las mejoras competitivas, estos nuevos empresarios o quienes están haciendo el tránsito hacia la formalidad puedan tener las mejores condiciones para hacerlo. Y todo esto también a través de una Agencia Nacional de Emprendimiento e Innovación, que desde hace unos años viene operando en nuestro país y que con la nueva ley se empodera para poder desarrollar más y mejores proyectos. Esta agencia se llama Impulsa, Impulsa Colombia. El tercero de los ejes lo hemos denominado transformación empresarial. Y acá no es otra cosa distinta que apoyar a nuestros empresarios y acompañarlos en las mejoras de sus procesos productivos. Sabemos que incidir en las mejoras en el uso del factor trabajo, del factor capital es fundamental para nuestros empresarios. Y allí acompañamos procesos de mejoras en diferentes líneas de trabajo con los empresarios, en eficiencia energética, uso mejor de los recursos, pero también en gestión comercial, operativa y logística. Y todo este programa orientado a las pequeñas, medianas y grandes, porque el primero está orientado a las micro, también busca que esas empresas tengan altos estándares de mejoras en productividad. En las diferentes líneas que hoy tenemos de acompañamiento a las cerca de 2.500 empresas que se han beneficiado del programa, hemos logrado mejoras en los indicadores superiores al 20%. Esto demuestra que cuando trabajamos de la mano de los empresarios en sus procesos productivos, logramos más y mejores resultados. Pero también hemos buscado la fórmula de articular en ese proceso de transformación empresarial la oferta y la demanda de los proveedores y de los empresarios que necesitan proveedores. Hemos acercado a través de una plataforma denominada Compra lo Nuestro a cerca de 23.000 empresas para que se conecten con sus proveedores y trabajen alrededor de hacer más pertinente ese match entre oferta y demanda. Y ya lo mencionaban algunos de mis colegas en su intervención previa. Uno de los ejes centrales es la transformación digital y el uso de las herramientas tecnológicas hoy en la pandemia, que se vuelve fundamental. Y a través de diferentes agencias internas de trabajo en el gobierno nacional hemos logrado llegar a cerca de 30.000 empresas a través de unos centros de transformación digital empresarial localizados en cerca de 25 departamentos, en el que los empresarios se acercan y tienen asistencia técnica para que puedan, a partir de las TICs, mejorar sus modelos de negocio e incorporar estas tecnologías en sus procesos productivos. Hoy, a través de Colombia Productiva, que es nuestra Agencia Nacional de Productividad, estamos avanzando en la implementación de estas iniciativas. Finalmente, el cuarto eje, que no tiene nada distinto que ver con la innovación. Para nosotros, uno de los retos fundamentales es poder incrementar las tasas de inversión, tanto pública como privada, en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y hemos descubierto que uno de los retos fundamentales es acercar y fortalecer la oferta de los centros de desarrollo tecnológico, de innovación, de productividad en el país a los empresarios. Y en tal sentido, uno de los propósitos que nos hemos puesto durante esta coyuntura del COVID es fortalecer esos centros. Porque si fortalecemos los modelos de negocio de estos centros orientándolos al servicio a los empresarios, nos hemos dado cuenta que podemos ser mucho más pertinentes en ese match entre oferta y demanda por este tipo de servicios de ciencia, tecnología e innovación. Pero también hemos puesto a disposición de los empresarios un cupo de beneficios tributarios para que quienes hagan actividades de ciencia, tecnología e innovación, de inversión en acto, puedan además verse beneficiados de algunos descuentos en algunos de los impuestos que hay en nuestro país. Y de esa forma hemos logrado que cerca de 300 empresas se hayan visto beneficiadas de cerca de 400 millones de dólares en beneficios tributarios, de los cuales la mitad son micro. Y de esta forma también promovemos que las empresas con menores capacidades desde su capacidad de generación de valor también empiecen a tener en la innovación un motor del cambio. El quinto de los elementos, y con esto ya finalizo, es lo que hemos denominado la reactivación consciente. Nosotros creemos que hoy por hoy, como gobiernos de los diferentes países, tenemos un reto. Y es que no solo la reactivación pasa por las medidas que como gobiernos nacionales implementamos. También debemos invitar a los empresarios para que hagamos una reactivación consciente. ¿Y en qué términos? En el que podamos adaptar nuestros modelos de negocio hacia modelos de negocio sostenibles. Hemos
generado el modelo que hemos denominado sociedades de beneficio e interés colectivo, que trabajan no solo a través de un modelo de sostenibilidad ambientalmente responsable, sino además modelos de negocio, gobiernos corporativos, prácticas laborales y prácticas con la sociedad responsables. Y creemos que en ese trabajo con los empresarios de corresponsabilidad alrededor de la reactivación, tenemos un eje de trabajo muy importante para que todo el proceso de reactivación económica, además de apalancarse en esos ejes estratégicos de nuestra política industrial, también lo hagan a partir de un compromiso con la sociedad y con el medio ambiente. Muchas gracias a todos. Esperamos que esta jornada sea lo más productiva para poder intercambiar experiencias y quedamos muy atentos a los siguientes panelistas. Gracias. Muchas gracias por su participación. Ahora ofrecemos la palabra a la delegación de Costa Rica. Lo escuchamos. Muchas gracias, buen día. Un cordial saludo a las altas autoridades y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Yo quisiera referirme a dos temas que están relacionados con la transformación digital de las pymes y también la mejora del ambiente regulatorio en Costa Rica, en el contexto precisamente de la alerta sanitaria que enfrentamos todos. Un proceso muy importante que desarrollamos con un gran aliado de la región, como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo, es la herramienta digital que se llama Chequeo Digital. En conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, desarrollamos en alrededor de 200 pymes el año pasado. Eso nos permite diagnosticar el nivel de madurez digital de las empresas y así poderlas apoyar en un proceso de acompañamiento para que alcancen un nivel intermedio y se incorporen a la transformación digital. Todos sabemos que es una necesidad hoy en día que las pymes puedan acceder a herramientas digitales que les permita hacer comercio, que les permita hacer distribución y poner en contacto su producto con los consumidores. Eso nos permitió desarrollar el proyecto Pyme Digital, con el objetivo de cerrar brechas en el desarrollo de habilidades en materia de digitalización y transformación digital. Aunado a este tema, hemos venido desarrollando actividades en la mejora regulatoria para poder agilizar al máximo los trámites que enfrentan los administrados, los ciudadanos con administración pública, para poder impulsar iniciativas que mejoren el clima de negocios. En este sentido, quiero referirme a 4 acciones desplegadas en el último año, y el primero es el uso de la declaración jurada. En muchos de nuestros países de las Américas estamos acostumbrados a que el ciudadano entrega una serie de requisitos y las instituciones revisan esa serie de papeles, de fotocopias, de formularios que llenamos y hasta después de hacer la revisión otorgamos el permiso. La declaración jurada ha significado un cambio de paradigma en nuestras instituciones, en donde aplicamos agilización, tecnología y el uso de precisamente una declaración por parte del ciudadano de que cumple los requisitos, recibe el permiso y empieza a funcionar. De esta manera, las instituciones posteriormente revisan si los ciudadanos cumplen con todos los requisitos y confirman el permiso de operación. Si no, claramente se hacen las correcciones necesarias o se retira el permiso. Pero eso ha ayudado a la formalización de empresas con el permiso sanitario de funcionamiento que otorga el Ministerio de Salud y una serie de requisitos adicionales que solicitan muchas de las instituciones públicas. El segundo pilar ha sido la reforma parcial a la ley, al marco regulatorio que sustenta la mejora regulatoria, y en un proceso participativo, digital, virtual, hemos tratado de incorporar una serie de mejoras para que nuestro marco regulatorio no solamente incluya la declaración jurada, sino herramientas tan válidas como el silencio positivo, que si bien ya estaban en la regulación, hay que hacerlo más pragmático
en su implementación. Otro tema importante es la atracción de inversiones, y por eso hemos establecido una estrategia integral con más de 15 instituciones para poder impactar no solamente en el indicador Doing Business o en otros indicadores de competitividad, sino a impulsar la generación de empleo por medio de impacto en tiempos de resolución, en costos asociados a los trámites, con las principales instituciones que tienen que ver con la formalización de empresas y con la apertura de negocios. Y termino con el último pilar, las alianzas público-privadas. Eso nos ha permitido impulsar procesos como la ventanilla única de inversión, con la promotora de comercio exterior de Costa Rica, muchos ministerios, muchas instituciones donde tenemos o vamos a tener una plataforma que nos permita de manera digital, desde el inicio al final del proceso de formalización e inscripciones, poder tener la realidad de que el proceso sea virtual. También tenemos un proceso que llamamos Costa Rica Fluye, que es una alianza público-privada, la cual nos va a permitir desarrollar una plataforma tecnológica que nos permita hacer revisión de la regulación existentes en todas las instituciones y ponerla acorde a las necesidades del ciudadano. Es por eso que quiero terminar agradeciéndole a todos los países que hacen posibles las alianzas público-privadas, el compartir buenas prácticas entre países. Por eso tenemos redes tan exitosas como la Red Interamericana de Competitividad, la RIAC, o tenemos intercambios de experiencias en donde la empresa privada nos muestra a todos los países los éxitos que han tenido, como el intercambio de competitividad de las Américas. Agradezco a cada una de las instituciones americanas de todo el continente americano, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que hace posible muchos de estos procesos, y a cada uno de ustedes que nos comparte buenas prácticas el día de hoy. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias por las palabras al representante de Costa Rica. Tenemos ahora en la mesa la solicitud de palabra de las delegaciones de Guatemala, Paraguay, República Dominicana, así como de El Salvador y Argentina. Ahora ofrecemos la palabra a la delegación de Guatemala. Por favor, prenda su cámara y su micrófono. Lo escuchamos. Aguardamos un momento mientras la delegación de Guatemala enciende su cámara y su micrófono. Y si no, pasamos a la próxima delegación. Mientras se prepara Guatemala, le ofrecemos la palabra a la delegación de Paraguay. Bienvenido, lo escuchamos. Buenos días. En primer lugar, un saludo afectuoso del pueblo paraguayo al pueblo ecuatoriano. También en la persona de nuestra brillante presentadora Martina, quería agradecer la excelente conducción que estás haciendo y reconocer a través tuyo el excelente trabajo de todo el gran equipo que está atrás de las cámaras, guiándonos para que este evento salga exitoso. Y también detrás de cada uno de nosotros, nuestro equipo de apoyo en cada uno de nuestros países. A Luis Almagro de la OEA por el esfuerzo institucional en buscar unirnos para ser mejores, más competitivos. Desde el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay, la persona de su ministro, el ingeniero Luis Castiglione, hago llegar también extensivo mis saludos a su par, el ministro Iván Fontaner. Nuestro tema de hoy es formación digital y competitividad de pymes. Así como teníamos nosotros en la literatura, cuando comentaba nuestro presentador de Colombia, me quedé pensando un libro de García Márquez, El amor en los tiempos de cólera. Nosotros nos toca tocar un tema de integración, negocios y competitividad en tiempos de pandemia. Hemos constatado que la pandemia en general ha acelerado el uso de la tecnología. En el caso de Paraguay en particular, creció en el 2020
en comparación con el año anterior, un 93% todas las transacciones digitales de comercio electrónico. También hemos identificado que la forma en la que los clientes compran bienes y servicios ha permitido el aumento de ingresos para muchas pymes en diferentes sectores. Así como a muchas les ha ido mal, algunas han encontrado oportunidades y nichos para subsistir. La situación en Paraguay es que el 97% de las empresas son micro, pequeñas y medianas. Y existen adicionalmente miles de emprendedores informales que debemos incorporar al crecimiento económico. Durante la pandemia hemos recurrido al financiamiento internacional y Paraguay, gracias a sus buenos indicadores macroeconómicos, ha conseguido obtener recursos de financiamiento por la emisión de bonos a tasas muy competitivas. Sin tener todavía el grado de inversión, hemos conseguido colocar bonos al 2,38% en los mercados internacionales. Esto demuestra un poco el premio a la estabilidad macroeconómica y al buen trabajo y al bajo endeudamiento que tenemos todavía. Estos recursos han sido canalizados a fondos que nos permiten dar garantías a las MIPYMES de forma tal que el sector privado y el sector público puedan compartir el esfuerzo de financiar en estos momentos de pandemia a muchísimas empresas que fueron seriamente afectados sus sectores. Las legislaciones en nuestros países siempre van detrás de la tecnología. Por eso casi todos los países estamos empeñados en casi los mismos ejes de trabajo con diferentes recursos y resultados. He observado con atención y ha sido muy ejemplificador todos los ejes de los países que me han precedido en el uso de la palabra. Nosotros compartimos también ejes similares, como el de formalización digital, que busca que cualquier empresa, ciudadano o persona pueda abrir su empresa por ley sin costo alguno en 72 horas y sin más trámite que hacerse por internet. Esto ya está en trámite de prueba, están inscribiéndose las primeras empresas y es un salto para formalizar a las empresas. Otro eje de trabajo es el de centros empresariales para asesorar a las MIPYMES y quiero cerrar con lo que se refiere al ecosistema adecuado. Al interior de nuestro país estamos trabajando el tema del financiamiento, mencioné el fondo de garantía, también estamos trabajando mucho lo que es la capacitación para que puedan ser más eficientes y más competitivos. Quiero terminar diciendo que independientemente de todos los esfuerzos locales, los números que podemos cantar y contar hoy, tenemos la responsabilidad de levantar la mirada y buscar la armonización de nuestras normativas para permitir, por ejemplo, que un emprendedor en Ecuador, yo he tenido compañeros, he estudiado en Costa Rica, en el INCAE, que me puso la palabra, y he tenido muchísimos compañeros ecuatorianos. Recuerdo un compañero que tenía una fábrica de sombreros y nosotros necesitamos que un emprendedor en Ecuador que fabrica sombreros pueda firmar un acuerdo con un emprendedor en Paraguay, otro en Bahamas, otro en Canadá, y que ese acuerdo sea válido a través de la firma digital. Para eso necesitamos armonizar nuestras legislaciones, para eso necesitamos trabajar y que nuestras palabras se transformen en medidas concretas hacia los sectores más vulnerables y que más necesitan. Y reducir así, lo que decía Luis Almagro al empezar la jornada, reducir los rezagos históricos que tenemos y estamos en deuda con nuestros pueblos, nuestras naciones. Quiero finalmente agradecer el espacio, decir que me quedé también muy impactado por lo que nos decía el ministro Montaneda. América siempre prevalece. Tenemos que pasar de las palabras a las acciones y hacer que esta integración sea real. Con pequeños avances podemos lograr grandes beneficios para nuestros emprendedores. Muchas gracias y un fraternal saludo desde Asunción del Paraguay.
Muchas gracias a la delegación de Paraguay. Ofrecemos la palabra ahora a la delegación de Perú. Le escuchamos. Perfecto, gracias. Buenos días, tengan ustedes un gran saludo fraternal de parte del Ministerio de la Producción, directamente desde nuestro ministro de la Producción, el señor José Luis Chicoma Lucar. Para nosotros es un placer poder compartir en este espacio que nos brindan. Aprovechamos en brindar el saludo a los ministros, viceministros y altas autoridades de nuestros países miembros de la Organización de Estados Americanos. Un saludo muy especial al excelentísimo Luis Almagro, secretario general de Estados de las Américas, y asimismo un saludo a nuestros hermanos de Ecuador por esta excelente organización que nos permite compartir entre todas las autoridades y todos los directivos vinculados al sector público todas las herramientas que de alguna u otra forma se vienen impulsando en estos momentos tan difíciles que el mundo en general atraviesa. Contarles que en el caso del Perú, yo quiero centrarme en principio en contarles un poquito nada más del contexto y manifestarles que los temas de competitividad a nivel país los lidera nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, y también en diferentes otros aspectos ellos vienen trabajando los temas vinculados a la simplificación de trámites para la facilitación de los negocios. Lo hacen a nivel nacional y también a nivel de todas nuestras regiones. En el año 2019 se aprobó el Plan Nacional de Competitividad, que dispone de 84 medidas de política con plazos de corto, mediano y largo, que se implementan a lo largo del país y que comprometen a todos los sectores del Estado peruano. Involucran definitivamente en estos espacios la colaboración público-privada, que consideramos que es un factor clave en esta implementación de estas políticas. Sin embargo, yo les voy a contar qué es lo que nosotros desde el Ministerio de la Producción, que somos el ente vinculado y responsable de la promoción de las empresas, qué es lo que nosotros venimos haciendo y qué es lo que nosotros ponemos a disposición de todos los países que nos acompañan en esta conferencia, para que con esta experiencia podamos interactuar y compartir todos estos aportes que hemos logrado recoger aquí en este evento, que muchos de ellos, la mayoría de ellos, obviamente se adaptan a las condiciones del Perú, así que los tomaremos en cuenta para futuras reuniones que serían claves poder desarrollar. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, como Ministerio de la Producción, debemos expresar que, por decirles, el 96% de las empresas que nosotros tenemos en el país son microempresas, son empresas demasiado pequeñas, empresas que en esta crisis sanitaria se han visto afectados de sobremanera. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos visualizado con respecto a este problema que nos ha impedido salir de mejor forma de esta crisis sanitaria que todavía nos golpea, tenemos que de esas total de empresas que existen en el tejido empresarial, la mayor cantidad de empresas se dedican a la actividad de comercio y servicios. Es ahí donde nosotros les voy a contar 3 ejes centrales que nosotros justamente en esta materia hemos tratado, o por lo menos estamos trabajando y estamos apuntalando para poder recuperar la actividad productiva y sobre todo aprovechar para que las empresas del sector sean cada vez más productivas. Les hablaré un poco de las actividades vinculadas a emprendimiento y competitividad, la digitalización y la sostenibilidad. En el caso de emprendimiento y competitividad, nosotros tenemos un programa que es el Programa Nacional Tu Empresa, que dispone de centros de desarrollo empresarial a lo largo del país y que brinda a todos los empresarios la posibilidad de recibir la asesoría adecuada para las actividades de formalización, que es uno de los principales limitantes que el país y el tejido empresarial tiene. Entonces, en estos centros de desarrollo empresarial se brinda asesoría especializada, específica,
para que los empresarios que quieren iniciar un negocio o que estando ya realizando actividades empresariales quieran desarrollar alguna otra actividad, puedan formalizarse. A partir de esta formalización, además, se dispone en estos centros de desarrollo empresarial que están a lo largo de 20 regiones del país, también se dispone de asesorías para que los empresarios, sobre todo los más pequeños, puedan recibir capacitaciones en gestión, los temas de articulación comercial, los temas de innovación también que se pueden implementar en esta red que tenemos a nivel nacional. Asimismo, para los temas de innovación y transferencia de tecnología, tenemos una red a nivel nacional de centros de desarrollo e innovación, que son los CITES, que son especializados específicamente en los temas de innovación y transferencia de tecnología, y que también los tenemos a nivel nacional, y que también permiten en ese espacio acreditar incluso a empresas privadas, laboratorios de empresas privadas, por ejemplo, como el caso de Confecciones, que también son acreditadas como centros de transferencia de tecnología. Entonces, no solamente es la participación del público, del Estado como tal, sino la colaboración público-privada, los que nos permite tener una mayor llegada con todos los servicios que nosotros a nivel de innovación desarrollamos. Pero sin embargo, como les conté en los antecedentes, hay un tema clave también que debe atacarse en el caso de la estructura productiva del Perú, y que seguro que se replica en la estructura productiva de países similares como el nuestro. Y estamos hablando, por decirles, del tema del comercio minorista. El comercio minorista en el país es clave. Como les dije en algún momento, el 80% de la actividad productiva del país es básicamente comercio y servicios. Entonces, la actividad comercial ha sido bastante golpeada en esta crisis sanitaria. Los empresarios del comercio han sido golpeados, y obviamente también en el caso particular del comercio minorista de alimentos, que está representado principalmente por mercado de abastos, por su alta concentración de gente ha sido uno de los principales focos de contaminación y también de difusión de la pandemia provocada por la crisis sanitaria. Ahí se han concentrado bastantes casos de contagios, por lo cual la alerta ha sido puesta en el caso de nosotros para poder desarrollar instrumentos específicos que ya teníamos incorporados en el plan de competitividad desarrollado en el año 2019, pero que ha requerido realizar los ajustes necesarios, y es ahí donde nosotros hemos desarrollado y estamos trabajando de esa manera, con esta experiencia innovadora que tenemos de trabajar, que ha sido recogida en algunas publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, y que son las mesas ejecutivas. Es así que se ha diseñado una mesa ejecutiva específica para los mercados de abastos y también para el sector de gastronomía, que son sectores ampliamente importantes y ampliamente representativos a nivel de país. Entonces, ahora venimos trabajando en el marco de estas mesas ejecutivas con medidas específicas referidas a cómo solucionar los principales problemas que actualmente tienen los mercados de abastos o el comercio minorista como tal. Tenemos esta herramienta que son las mesas ejecutivas que articulan al sector público, liderado obviamente por el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía también, la Presidencia del Consejo de Ministros, pero también está las propias asociaciones de comerciantes minoristas que existen a nivel del país, están representados en este espacio de coordinación. En ese espacio de coordinación se identifican las principales limitaciones de la actividad comercial y se toman medidas dependiendo los actores y los responsables de esas medidas para poder dar solución de manera clave, de manera directa, que permitan atender los principales problemas de esto. Y finalmente, tenemos también, tenemos también una ruta digital productiva, que es la que venimos trabajando para que nuestras empresas del país obviamente profundicen el uso de las tecnologías y de la digitalización, siendo que comprendemos que, si bien es cierto en el caso del Perú, un alto porcentaje de empresas tiene acceso a Internet, sin embargo, el uso que le dan al Internet para acciones de comercialización, para acciones de proveeduría es limitado. Solamente el 20% de las empresas utiliza estos servicios de Internet
para las acciones que desarrolla al interior de su empresa. En el caso de sostenibilidad tenemos dos proyectos que venimos trabajando que están vinculados con promover la sostenibilidad de las empresas que están instaladas básicamente del sector industria y que están instaladas en grandes conglomerados empresariales y que nos van a permitir incorporar la posibilidad de que 3 parques industriales del país puedan aplicar prácticas referidas a la mejor uso de eficiencia energética, producción más limpia, y esos trabajos que los venimos desarrollando apuntan a una recuperación económica que como país es lo que actualmente nos está preocupando y es el centro del trabajo que nosotros como Ministerio de la Producción ponemos a disposición de ustedes como experiencia que pueda ser replicado con otros países. De nuestra parte, nuevamente, finalmente, gracias por este espacio de colaboración. Toda la conferencia está súper bien organizada y las experiencias que hasta ahora venimos escuchando son experiencias que nos gustaría en su momento poder profundizar para conocer un poco más y cómo podemos adaptarlas al país y de esta manera juntos poder salir adelante de esta crisis sanitaria y hermanarnos como tendría que ser el trabajo que debemos desarrollar a nivel de las Américas. Gracias. Muchas gracias por sus palabras al representante de la delegación de Perú. Le recordamos al resto de los representantes que por favor usen entre 3 y 4 minutos para que todos puedan participar. Ofrecemos la palabra ahora a la delegación de República Dominicana. Muy buenos días. En nombre del Gobierno de la República Dominicana quiero agradecer al Gobierno de Ecuador y a la Red Interamericana de Competitividad por la organización de este 11º Foro de Competitividad de las Américas, esta vez de manera virtual. En el caso de la República Dominicana queremos compartir que al igual que como muchos otros países de la región, esta pandemia nos encuentra en medio de un proceso de gestión gubernamental nueva. A 6 meses de haber asumido la gestión, nuestro presidente Luis Abinader se ha enfocado en atender temas urgentes para garantizar la salud, la educación y el empleo de millones de dominicanos y dominicanas. Aún termine la crisis sanitaria, tenemos que trabajar para superar la crisis económica que ha generado esta pandemia. Para ello, este gobierno ha priorizado una estrategia en 3 ejes. En primer lugar, la reactivación económica, que se caracteriza también por un plan de vacunación, Vacuna TRD, para proteger la salud de nuestros ciudadanos. El gobierno dominicano ha logrado adquirir 21 millones de dosis de la vacuna gracias a una ágil gestión y logística organizada, sobrepasando la cantidad necesaria y aumentando nuestra necesidad de hacerle frente a la pandemia. El segundo eje busca la implementación de medidas que agilicen la inversión pública y fomenten la inversión privada, identificando obras de gran impacto y proyectos menores pero intensos de mano de obra, como por ejemplo son las inversiones para el mantenimiento de infraestructura y reposición del capital depreciado. En un tercer enfoque, el mercado laboral se ha enfocado a los segmentos más vulnerables, con el objetivo de garantizar que como Estado podamos brindar el estímulo necesario para que las empresas puedan mantener empleada su fuerza laboral. Algunos ejemplos que queremos destacar es el plan de reactivación de las MIPYMES, mediante el cual, desde el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, estamos ofreciendo 2.500 millones de pesos en tasas preferenciales para que las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas puedan acceder a financiamiento que les permita superar y hacer más sostenibles sus empresas en este reto de la pandemia. También hemos impulsado el llamado Plan Nacional de Industrialización, que se enmarca en la iniciativa del decreto 588-20, en donde se crea la Mesa Presidencial de la Industrialización, una mesa encabezada por el primer mandatario de la República que busca impulsar acciones para desarrollar el sector industrial. Temas claves que esta mesa ve es la permisología eficiente, la atracción de inversiones, los encadenamientos productivos, el desarrollo del capital humano y el fortalecimiento de la infraestructura. A la par de este plan de reactivación de las MIPYMES y de este plan nacional de industrialización, también contamos con una nueva estrategia nacional de competitividad. Presenta 27 acciones y una hoja de ruta para desarrollar en un corto y en un mediano plazo las acciones necesarias para hacer más competitiva la República Dominicana. Agradecemos desde la República Dominicana nuevamente al Gobierno de Ecuador
y a la Red Interamericana de Competitividad por organizar este foro y por permitirnos a todos los países compartir nuestras experiencias y nuestras preocupaciones, así como la hoja de ruta de las acciones que estamos haciendo para salir adelante en medio de esta pandemia. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra a la delegación del Salvador. Lo escuchamos. Por el espacio. Un cordial saludo a toda América desde El Salvador, en el corazón de las Américas. Agradecemos a la OEA por este especial foro que esta mañana nos dejará lecciones y sin duda la oportunidad de compartir experiencias. Un saludo a los anfitriones, nuestros hermanos ecuatorianos. Quiero referirme esta mañana rápidamente al tema que quizás es como un eje para la reactivación, es esta transformación digital y competitividad en las pequeñas y medianas empresas. En El Salvador, desde la toma de posesión del presente gobierno en junio del 2019, este tema ya era prioritario y fue incluido dentro de la Agenda Digital El Salvador 2030, que se lanzó a inicios del 2020. Obviamente, por el tema de la pandemia, todos los programas y procesos fueron adaptados y algunos acelerados para poder dar respuesta a las necesidades que se estaban teniendo para contrarrestar el impacto económico de esta emergencia sanitaria. Y es ahí donde entra el Ministerio de Economía, coordinado con la Secretaría de Inversiones y la Secretaría de Innovación, en impulsar el tema de la innovación y la competitividad. Y muy importante es destacar la suma a este esfuerzo del sector privado, quienes con ellos hemos sostenido diálogos permanentes y hemos identificado los ejes de intervención importantes para mantener esta hoja de ruta hacia la transformación. Y estos son el fortalecimiento del marco normativo y regulatorio, la disponibilidad de la infraestructura de la competitividad digital, el talento humano, el acceso a financiamiento y la generación de negocios en el mercado interno y externo. Voy a contarles brevemente algunas de las acciones que hemos realizado sobre estos ejes. Y en el caso del fortalecimiento del marco normativo regulatorio, podemos destacar avances significativos en el proceso de implementación de firma electrónica. Creemos que es una herramienta muy importante en la nueva forma de hacer negocios de la sociedad. Además, destacar el avance también de la implementación de la factura electrónica, que junto con la decisión de agilizar y digitalizar los trámites, son acciones que creemos que aportan directamente a la creación de este entorno propicio para el desarrollo de los nuevos negocios en esta era digital. Hemos centrado una atención importante en la formación del capital humano y también apoyados por sector privado y con reconocidas marcas internacionales como Amazon Web Services, estamos apoyando directamente la transformación o el fortalecimiento de las competencias de nuestros jóvenes y profesionales con gran potencial en exportación de servicios tecnológicos. Hemos capacitado ya el año pasado más de 3,000 personas en rutas de aprendizaje de exportación de servicios digitales como Cloud Computing, Machine Learning, Application Developer, y hemos avanzado un paso más en el eslabón para que estas personas capacitadas puedan ofrecer sus servicios al mercado nacional y también al mercado internacional en las plataformas internacionales de intermediación. Esto lo vamos a continuar este año. Creemos que es una herramienta importantísima para que las personas que hoy por hoy tienen competencias tecnológicas y digitales, diseño, artes gráficas, puedan certificar sus conocimientos, ampliarlos y promocionarlos. También nos hemos dedicado especialmente a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su transformación digital, en programas de fomento y desarrollo de las habilidades de las empresas. El programa IPYME incentiva la adopción y utilización de soluciones digitales a través del comercio electrónico, implementando directamente plataformas de e-commerce para que las pymes puedan ofrecer sus productos y servicios al mercado nacional e internacional. También apoyados por el BID, similar a lo que contaba nuestro colega de Costa Rica, hemos aprovechado este proyecto de madurez digital de las pymes, que nosotros hemos denominado Ruta Digital, para identificar las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y apoyarles directamente en su formación, en su transformación
Y el otro eje importante que queremos destacar es la parte de financiamiento. El gobierno de El Salvador ha puesto a disposición un fideicomiso que a la fecha ha ya otorgado ha colocado más de $100 millones a las pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Economía tiene fondos disponibles también para apoyar procesos de transformación, diagnósticos productivos, aceleración de procesos y productos. En fin, creemos que el apalancamiento del gobierno para las pequeñas y medianas empresas es muy importante en este momento de necesidad y queremos apoyar desde diferentes ángulos a esta transformación en este momento que todavía no tenemos la certeza de cuándo va a terminar. La emergencia en muchos de nuestros países todavía continúa, pero creemos que estamos un poco más preparados para afrontarla este año de lo que estábamos a inicios del 2020. Estas son algunas de las acciones que desde el gobierno de El Salvador estamos implementando directamente en el tema de la transformación digital y competitividad, junto con acciones coordinadas con todos los ministerios y las secretarías de Estado para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y por ende a las personas, el empleo, la ciudadanía en general. Queremos agradecer el espacio y dejar la puerta abierta para todos los colegas de América que quieran conocer un poco más de nuestros proyectos y por supuesto pedirles que mantengamos el canal abierto de cooperación porque las buenas prácticas tenemos que replicarlas y compartiendo es como crecemos más rápido. Muchas gracias y tengan un buen día a todos. Muchas gracias. Ahora ofrecemos la palabra a la delegación de Argentina. Adelante. Bueno, tengan todos muy buenos días. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Agradezco muy especialmente a las autoridades de la Organización de los Estados Americanos, a la Red Interamericana de Competitividad y al gobierno de la hermana República de Ecuador por invitarnos a formar parte de esta reunión plenaria. Como muchos de ustedes saben, el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología de la República Argentina, que fue creado en el año 57 para desarrollar y transferir tecnología a la industria. También somos la autoridad de aplicación en materia de metrología. En particular, yo me voy a referir brevemente a una experiencia relacionada con el fenómeno de transformación digital y adopción del paradigma 4.0 por parte de las pymes industriales. Dado que se trata de una prioridad estratégica de nuestro instituto y que inclusive ha dado lugar a un proyecto de ley que denominamos INTI 4.0 que esperamos tenga tratamiento parlamentario a la brevedad. Por cierto, no quisiera olvidarme de transmitirles a todos un afectuoso saludo de nuestro ministro de Desarrollo Productivo, el licenciado Matías Culfas, que no ha podido estar presente por problemas de agenda. Miren, en Argentina el 50% de las pymes industriales utiliza hoy día tecnologías de primera o segunda generación y no conoce muy bien de qué se trata la transformación digital. De acuerdo con un estudio reciente realizado por el BID y la Unión Industrial de la República Argentina, solo el 5% de las firmas ha implementado soluciones digitales y el restante 45% escuchó hablar alguna vez sobre el tema y está viendo qué hacer al respecto. Estas evidencias son muy importantes a la hora de direccionar la política pública. En poco tiempo más, el camino hacia la industria 4.0 no se va a presentar como una opción, sino como una estrategia de supervivencia, especialmente para el caso de las pequeñas y medianas empresas. En este contexto, Argentina no solo se enfrenta al desafío de impulsar un proceso de adopción masivo de las nuevas tecnologías a gran escala, sino que también puede posicionarse como un desarrollador de soluciones tecnológicas. Digo, nuestro país tiene 5 unicornios por caso, y el logro de ese doble rol es una condición necesaria para cerrar la brecha digital, para generar empleos de calidad y para escapar de la competitividad basada en costos. Desde nuestra perspectiva, el Instituto puede desempeñar
un rol muy importante para contribuir a reducir la brecha digital en las pymes. A la luz de los hechos que les comentaba recién, quisiera contarles en particular sobre una herramienta que hemos desarrollado, una herramienta que entendemos es robusta para el diagnóstico de las pequeñas y medianas empresas, basada en nuestra experiencia de más de 15 años en la aplicación de tecnologías de gestión, que tiene por objetivo ayudar a las pymes a identificar oportunidades de mejora e incorporación de tecnologías 4.0. Como resultado de este trabajo, desde el instituto proponemos a las empresas la elaboración de un plan de implementación a medida de soluciones digitales, cuya ejecución es supervisada por nuestros expertos en articulación con instituciones y empresas que representan al lado de la oferta de soluciones digitales. Entendemos que la articulación público-privada es fundamental para promover la competitividad sistémica, tal como señalaba nuestro colega de Costa Rica más temprano. Por estos días estamos terminando con una prueba piloto de esta herramienta que hemos realizado con 30 pymes de diferentes sectores, del sector lácteo, de la industria textil, de laboratorios de ensayos no destructivos también, para testear en diferentes ambientes el desempeño de la herramienta y poner en marcha entonces un plan que escale la aplicación de esta herramienta a diferentes sectores productivos en todo el territorio del país. La idea es que en conjunto con la Secretaría PYME de nuestro ministerio podamos poner a disposición una herramienta de alcance importante que le permita a las empresas tener sus planes concretos de implementación de soluciones digitales, de mejora de la competitividad basada en los nuevos habilitadores digitales del paradigma 4.0 a través de asistencia técnica y acceso al financiamiento para que al final del ciclo podamos evaluar la cantidad de proyectos implementados y no simplemente de diagnóstico realizado, ¿no? Nos interesa avanzar en la implementación de soluciones digitales a escala masiva. El tiempo está cumplido, por favor. Creo que esto hace una gran diferencia en términos de competitividad. Por último, y para terminar, comentarles también que como autoridad de aplicación en materia de metrología, el INTI está trabajando también muy intensamente en estos temas en el ámbito del Sistema Interamericano de Metrología, en particular en un proyecto de transformación digital para el sector de salud que estamos iniciando en breve con la coordinación del INTI y el financiamiento del BID. Gracias a todos por la atención, estamos a disposición y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias al representante de la delegación argentina. Ahora le ofrecemos la palabra a la delegación de Guatemala. Adelante. Por favor, si puede encender la cámara y el micrófono, le escuchamos. Muy bien, la delegación de Guatemala no se puede presentar, así que quiero invitar por favor al ministro Ontaneda. Hemos concluido las presentaciones de esta parte para que haga unas palabras de cierre a este momento. Ministro, bienvenido. Agradecemos a las delegaciones por sus intervenciones y propuestas. Apreciamos el esfuerzo de realizar las presentaciones en tan corto tiempo. Sabemos que no es un espacio suficiente para capturar el esfuerzo, impacto e importancia que las temáticas e iniciativas desarrolladas en nuestros países implementan ante estos grandes retos. Quisiera aprovechar la oportunidad para saludar a nuestra misión en la OEA y su embajador Carlos Játiva, representante permanente de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos. Como el tiempo es oro y necesitamos avanzar, vamos a continuar de manera inmediata con nuestro tercer bloque. Y en este sentido me gustaría manifestarles, es imposible estructurar la reactivación de nuestra región sin considerar el aporte del sector privado, los principales generadores de empleo y la punta de lanza en cualquier iniciativa productiva. Sé que no soy la única autoridad que puede testificar de la solidaridad y del trabajo de miles de empresas de todos los tamaños
que arrimaron el hombro para sostener nuestras economías debilitadas con el COVID-19. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias por pensar en nuestros hermanos. Gracias por hacer un trabajo articulado y conjunto. Los grandes retos como el COVID-19 necesitan de grandes articulaciones. Hoy hemos organizado un diálogo espectacular en el que participarán emblemáticos directivos del sector privado americano, quienes están reunidos aquí con un objetivo claro: plantear soluciones a los desafíos causados por la pandemia y resaltar las oportunidades que tiene el continente dentro de la recuperación post-COVID. Cada uno de estos panelistas ha liderado con éxito empresas vinculadas estrechamente con sus comunidades, transversalmente a muchos sectores productivos. Sus trayectorias son sobresalientes, pero lo más importante, su experiencia que ha sido ganada a lo largo de muchos años, con subidas y con levantadas, como lo hacen todos los empresarios a nivel mundial. Sin duda, es fuente de conocimientos prácticos que podemos aplicar con la coyuntura actual. A nombre de mis colegas y miembros de la RIAC, damos la más cordial bienvenida a un grupo de nivel ejecutivo alto de compañías que realizan actividades empresariales en la región. Tendremos 9 intervenciones desde diferentes sectores y perspectivas. Les agradeceríamos mantener sus presentaciones en los tiempos acordados. Seguiremos el orden de presentación de la siguiente manera. Primero, el señor Guna Mupuri, fundador, CEO y presidente de BioPris and Indus Pharma. Segundo, la señora Isabel Novoa Pontón del Oro, fundadora y CEO del consorcio Novis, quien permanentemente apoya a iniciativas de carácter social y productivo en el país. Tercero, el señor Eduardo Suárez, vicepresidente para América Latina de Scotia Bank. Cuarto, Jeff Krause, Amazon Web Service, director para América Latina, Caribe y Canadá. Quinto, el señor Gabriel Galván, presidente regional para América Latina y Canadá de Novartis. Sexto, el señor Leo Wisman, jefe de terminales para América Latina de Merck. 7, Peter Cerda, vicepresidente regional para las Américas, Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Octavo, Alejandro Anderlich, director de Relaciones Gubernamentales para Latinoamérica de la empresa Salesforce. Y finalmente, Richard Mayfield, vicepresidente ejecutivo de suministro global de Walmart. De nuevo, pedimos a la maestra de ceremonias y al equipo técnico que nos puedan apoyar con las transiciones y presentaciones en este segmento. Finalmente, agradezco enormemente la participación de cada uno de ustedes y estaremos atentos para escuchar sus aportes a este importante debate. Sean bienvenidos al diálogo ministerial con directivos del sector privado del 11º Foro de Competitividad de las Américas. Asimismo, quiero pasarle en este momento a la secretaria Kim Osborne y al viceministro de Comercio Exterior del Ecuador, Daniel Egarda, quienes serán los encargados de hacer el monitoreo y la articulación en este segmento. Muchísimas gracias a todos ustedes.